Y ahora que lo recuerdo, este es nuestro último módulo, así que empecemos. Ahora haremos un pequeño viaje hacia el procesamiento del lenguaje natural, o NLP por sus siglas en inglés. En este módulo comenzaremos con una introducción al procesamiento del lenguaje natural y después sobre los servicios específicos dentro de Azure que te van a ayudar a ejecutar las cargas de trabajo de NLP, las cuales serán cubiertas en la sección sobre las soluciones del lenguaje natural. En esta sesión vamos a discutir varias de ellas y deberás comprender el propósito de cada una para tu examen. Te lo recomiendo mucho. Entonces, vamos a empezar directamente con la lección número 1. Introducción al procesamiento del lenguaje natural. Y como en todo módulo les he dicho qué es tal cosa, qué es lo otro, ¿cierto? Esta vez, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural, NLP, es otra área de la inteligencia artificial que se ocupa de dar sentido al lenguaje escrito y hablado. En la pantalla podemos observar una lista de tareas comunes relacionadas con NLP. NLP nos permite crear software que puede analizar texto y reconocer entidades. ¿Para qué? Bueno, digamos que necesites analizar un documento de texto para determinar sus puntos sobresalientes o para identificar las entidades que menciona, como fechas, lugares o inclusive personas. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Puede ser una compañía que utilice esta tecnología para analizar artículos de revistas de su sector para ver si mencionan sus productos o sus ejecutivos, o inclusive para determinar el tema principal de cada artículo. Otro ejemplo que podríamos dar es: al notar en los correos electrónicos, observaremos cómo algunas frases claves se subrayan automáticamente, como las fechas. Y esto podría permitir establecer automáticamente un evento en tu calendario. Y eso es una aplicación de NLP. También podríamos analizar el sentimiento o las opiniones. Esa es una forma común de análisis de texto que calcula una puntuación para identificar lo positivo o lo negativo de un extracto de texto. Además, puede devolver etiquetas para cada oración. Esta capacidad es bastante útil para detectar sentimientos positivos y negativos en las redes sociales o en reseñas de clientes, también en foros de discusión y muchas más otras que podríamos pensar. Utilizando el modelo de clasificación de Machine Learning preconstruido, el servicio va a evaluar el texto y va a devolver una puntuación de sentimiento en el rango de 0 a 1. Si el valor está más cercano a 1, lo va a categorizar como un sentimiento positivo. Las puntuaciones que están cerca de la mitad del rango, es decir, 0.5, se van a considerar como neutrales o indeterminadas. Entonces, si una reseña sonara como algo como así en un restaurante, dice: cenamos en este restaurante anoche y lo primero que noté fue lo cortés que era el personal. Nos recibieron de una manera amistosa y nos llevaron a nuestra mesa de inmediato. La mesa estaba limpia, las sillas eran cómodas y la comida era increíble. Entonces, si escuchas esto, lo que acabo de decir, la puntuación de sentimiento con el algoritmo podría estar alrededor de 0.9, lo que nos indica que fue un sentimiento positivo. Pero podría haber otra reseña que diga algo así: nuestra experiencia gastronómica en este restaurante fue una de las peores que hemos tenido. El servicio era lento y la comida era horrible. Nunca volveré a comer en este establecimiento. Entonces, la puntuación para esta segunda reseña podría estar más cerca del 0.1, ¿cierto? Lo que nos da un sentimiento más negativo. Otra tarea podría ser reconocer y sintetizar voz, porque les cuento que cada vez es más común encontrar sistemas de inteligencia artificial que puedan reconocer el lenguaje hablado como entrada y sintetizar la salida hablada también. Esto podría ser aplicado en altavoces inteligentes y asistentes digitales que aceptan comandos vocales y proporcionar respuestas verbales. Considera
lo siguiente. Consideremos el creciente número de sistemas domésticos y automotrices que puedes controlar hablando con ellos, emitiendo comandos como, hey, apaga las luces. O de igual manera podrías solicitar respuestas verbales a preguntas como ¿lloverá hoy? Un ejemplo, tu asistente inteligente podría iniciar o detener automáticamente la música cuando estás conduciendo para habilitar la comunicación de manos libres para así permitirte responder a un texto dictando la respuesta. Otra aplicación común es traducir automáticamente. En estos días que vivimos, necesitamos trabajar más allá de las fronteras culturales y geográficas, y eso requiere la capacidad de eliminar las barreras lingüísticas. La inteligencia artificial se puede utilizar para automatizar la traducción del lenguaje escrito y hablado. Por ejemplo, podríamos tener un complemento en nuestro inbox para traducir automáticamente los correos electrónicos entrantes o los salientes. Y pues también les cuento que he tenido la oportunidad de estar en reuniones en las que hemos tenido participantes que hablaban italiano, inglés, alemán y podemos usar el traductor de Microsoft para entendernos en tiempo real. Y esto nos permite ser inclusivos y respetar a otras culturas. O más bien podríamos tener un modelo donde se entienda el lenguaje de manera semántica. ¿Qué se refiere a esto? Seamos sinceros, el lenguaje en general en cualquier idioma puede ser complejo y tiene sus matices, por lo que se puede utilizar varias frases para decir lo mismo. Un ejemplo claro de esto es el siguiente escenario. Eh, digamos que soy un conductor, ¿cierto? Este conductor, o más bien yo, podría preguntar, ¿dónde consigo la gasolina acá? Pero tal vez gasolina no es algo que tal vez se frecuente decir en un lugar, sino más bien dónde está la estación de servicio más cercana o dame indicaciones para llegar a una gasolinera o inclusive dónde puedo echar gas. Todo esto significa esencialmente lo mismo, por lo que es necesario un reconocimiento semántico del idioma que se está utilizando para discernir qué realmente necesita la persona. En base a todas las posibles tareas que las máquinas pueden realizar, cuando se trata de procesar el lenguaje, todas ellas también están disponibles para implementar tus propias aplicaciones y cargas de trabajo mediante las soluciones de Plug and Play de Azure. Pero lo que acabamos de analizar es solo una pincelada de la interpretación que esta solución puede brindarnos. Sin embargo, ¿qué pasaría si me gustaría interactuar directamente con la solución? Y esto es justo lo que vamos a hablar en este momento, la inteligencia artificial conversacional o de conversación. Esta se basa en otras cargas de trabajo de inteligencia artificial, en particular del procesamiento del lenguaje natural, pero también de machine learning y potencialmente computer vision. Lo que quiero decir es que puede juntar todas estas tres en un solo conjunto. En general, cuando las personas usan el término de inteligencia artificial conversacional o de conversación, se refieren a los bots. Se suele asociar el término bot con una interfaz de chat en un sitio web, pero en realidad esa es solo una de las formas que resulta muy común de interactuar con un bot. Los bots se pueden conectar a múltiples canales, como el correo electrónico, las redes sociales y el teléfono. Muchos de nosotros hemos interactuado con bots antes, tal vez indirecta o directamente. Pero, ¿para qué alguien querría tener un bot? ¿Cierto? Te doy los siguientes escenarios. Para la atención al cliente. Por ejemplo, un bot podría responder preguntas frecuentes o recopilar información antes de pasarte a un representante humano del servicio al cliente. ¿O qué tal para reservar algo? Podríamos utilizar un sistema de reserva con un bot. Al permitir que los usuarios reserven entradas de cine, vuelos o mesas en restaurantes con un asistente. Y ahora que hablamos de asistentes, asistentes digitales, podríamos tener un asistente virtual en el hogar o en el teléfono móvil que pueda realizar tareas basadas en instrucciones. O ya bien, pedidos en línea, tal vez para solicitar comida o productos para llevar
por medio de la web o por medio del teléfono. O ya, tal vez si lo pensamos, podría ser para la productividad en la oficina. Imaginemos esto, un bot que proporcione a los usuarios a encontrar recursos corporativos relevantes para una tarea en particular, como por ejemplo, cómo funcionan las vacaciones, cómo puedo solicitar vacaciones, entre otras cosas. En el ejemplo que se muestra en el slide es una interfaz de chat, como los que puedes encontrar en un sitio web. Pero como lo indiqué antes, los bots pueden diseñarse para funcionar en múltiples canales. Y independientemente del canal utilizado, los bots suelen administrar los flujos de conversación utilizando una combinación de lenguaje natural y respuestas de opciones limitadas que guían al usuario a una solución. Las conversaciones suelen tomar la forma de mensajes intercambiados por turnos. Y uno de los tipos más comunes de ese intercambio conversacional es una pregunta seguida de una respuesta. Este patrón forma la base de muchos bots para soporte al usuario y a menudo pueden basarse en una documentación existente de preguntas frecuentes. Para implementar este tipo de solución, debes construir una base de conocimiento que contenga pares de preguntas y respuestas, generalmente con algún modelo de procesamiento del lenguaje natural incorporado, para así permitir que las preguntas se puedan formular en múltiples maneras. Recordemos, reconocimiento semántico. Los servicios de Azure pueden ayudarte a desarrollar soluciones para salir al mercado y ser más ágil con tus clientes, sin tener que reinventar la rueda y crear un modelo de lenguaje desde cero. Los servicios que se ven en pantalla están disponibles en Azure y te permitirán comenzar a crear e implementar tus propias soluciones de NLP de inmediato, las cuales tienen relación con las categorías que acabamos de discutir en los slides anteriores. Entonces, veamos algunas de ellas y también más adelante vamos a ver una pequeña demostración de cómo podemos analizar un fragmento de texto utilizando el servicio de Language al final del módulo. En la lección número 2, la lección final para hoy, vamos a ver cómo crear soluciones de lenguaje natural en Azure, revisando algunas soluciones de NLP que están listas para utilizar. Pero, ¿estás listo para continuar? Entonces, empecemos. Empecemos primero con el servicio de Text Analytics, el cual se utiliza para analizar documentos de texto. Cuando leemos una oración, estamos buscando varias cosas, como cuáles son las frases clave en el texto, si hay nombres o referencias, quizá alguna emoción expresada en el texto. La inteligencia artificial está tratando de hacer lo mismo y es una capacidad muy complicada para programar desde cero. Por lo tanto, poder utilizarlos ya listos simplifica enormemente tu proceso de desarrollo. Imagínate en el caso de si estuvieras tratando de crear algo para marketing o para un análisis de documentos o gestión de redes sociales o cualquier otro propósito para el que puedas estar necesitándolo. Te doy un escenario. Imaginemos que estamos utilizando este servicio de Text Analytics para analizar el texto que está en pantalla. Y este texto dice, tuve unas maravillosas vacaciones en Francia. Con ello, puedo evaluar y determinar el idioma en el que está escrito el texto, en este caso, español-castellano. También puedo evaluar el sentimiento del texto. En este caso, fue bastante positivo. Inclusive puedo detectar frases claves utilizadas en el texto, como por ejemplo, que fueron unas vacaciones maravillosas. Y finalmente, puede identificar identidades conocidas como la que se menciona. Este es un ejemplo muy sencillo, pero imagínate que si tuvieras que analizar Twitter para buscar menciones de tu empresa o de tu marca y tuvieras 1 millón de comentarios por analizar. Un servicio como este aceleraría enormemente ese proceso, ¿no? Por otro lado, Speech Recognition y Speech Synthesis
se encargan de los comandos vocales y las respuestas verbales. El reconocimiento de voz, por la traducción en español, es la capacidad de detectar e interpretar la entrada verbal. Y la síntesis de voz, por la traducción en español, es la capacidad de generar salida verbal. Pensemos ahora en esos altavoces inteligentes y asistentes de inteligencia artificial que reconocen lo que les pides por medio de tu voz, como encienda o apaga las luces o reproduce una canción. Y también todos estos podrían sintetizar las respuestas apropiadas con respecto a la solicitud. El servicio de speech proporciona dos APIs. Una API de voz a texto para realizar la transcripción de un audio en tiempo real o por paquetes en formato de texto. Este servicio puede transcribir texto en más de 60 idiomas. Por otro lado, está la API de texto a voz, la cual puede sintetizar una voz a partir del texto. Cuando se utiliza la API de texto a voz, puedes especificar la voz que se utilizará para vocalizar el texto. Esta capacidad te ofrece la flexibilidad de personalizar tu solución de síntesis de voz y darle un carácter más personalizado. El servicio incluye múltiples voces predefinidas, con soporte para diversos idiomas y pronunciaciones regionales, incluyendo voces estándar, así como voces neuronales que aprovechan las redes neuronales para superar las limitaciones comunes en la síntesis de voz con respecto a la entonación, lo que deja una voz más natural. También podrías desarrollar voces personalizadas y utilizarlas con la API de texto a voz. El tema siguiente por tratar es que a medida que las organizaciones y los individuos necesitan colaborar cada vez más con personas de otras culturas y ubicaciones geográficas, la eliminación de las barreras lingüísticas se ha convertido en un tema importante de seguimiento. Porque sí, aunque existen personas capaces de hablar varias lenguas, la cantidad de combinaciones posibles de idiomas pueden dificultar la escala de las mismas. Es aquí donde entra un Machine Translation o una traducción automática en juego. Antes, les cuento que los primeros intentos de traducción automática fueron traducciones literales. Eso quiere decir que cada palabra se traduce por la palabra correspondiente en el idioma de destino. Pero hay veces donde hay frases que al traducirlas literalmente no tienen sentido en el otro idioma. Por ejemplo, si tomamos una frase como querer es poder y lo tradujéramos en inglés, eso sería literalmente hablando, want is power. Entonces, los sistemas que construyamos deben ser capaces de comprender no solo las palabras, sino también el contexto semántico en el que se está utilizando, para que así la traducción sea más precisa, así como también conocer las reglas gramaticales o los coloquialismos. Es por eso que me gustaría presentarles los siguientes servicios. Tengo primero el servicio de Translator, que se puede utilizar para traducir documentos de un idioma u otro. También se puede utilizar para correos electrónicos e inclusive páginas web. Y también el servicio de Speech también se puede utilizar para una traducción de voz a voz y otras veces a un formato de texto intermedio, es decir, de voz a texto. Pues imagínense que un sistema de inteligencia artificial puede ver, puede entender, puede analizar, puede traducir, pero también puede interactuar con nosotros de manera conversacional, como lo hacen aquellas aplicaciones de soporte técnico, los sistemas de reserva y los dispositivos de automatización en el hogar. Ahora bien, para que estos sistemas logren estos, ellos deben ser capaces de aceptar, ya sea en texto o en audio, lo que el usuario solicita, sino también tienen que entender lo que se está tratando de decir. Y esto lo puede lograr gracias al servicio de Language Understanding de Azure, ya que te permite entrenar un modelo de lenguaje que puede interpretar comandos del lenguaje natural. Para trabajar con el servicio de Language Understanding, debes considerar
3 conceptos básicos, los cuales te recomiendo comprenderlos y conocerlos. Esos son expresiones, entidades e intenciones. Las expresiones son frases que un usuario puede decir o escribir. Por ejemplo, enciende la luz. Las entidades son elementos específicos a los que se hace referencia en una expresión. Por ejemplo, en un modelo de Language Understanding podría reconocer dispositivos domésticos como una luz o un ventilador. Las intenciones identifican la acción deseada de una expresión. Por ejemplo, encender algo de la frase anterior. Pues bueno, el sistema de inteligencia artificial sabe responder a mis peticiones, pero ¿qué tal si quisiera preguntar varias cosas sobre un tema en específico? Este servicio cognitivo de Question Answering te permite crear y publicar una base de conocimientos generalmente con algún modelo de procesamiento del lenguaje natural incorporado, para permitir que las preguntas que se pueden formular de múltiples maneras se entiendan con el mismo significado semántico. Y puedes utilizar el portal del servicio de Language para crear una base de conocimientos que consta de pares de preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas pueden ser creadas a partir de un documento de preguntas frecuentes o de una página web existente. También podemos crear y editar manualmente la base de conocimientos que creamos. Entonces, de todas estas técnicas anteriores, estaríamos ampliando la capacidad de este servicio. Inclusive, podrías asignar una frase alternativa para ayudar a consolidar las preguntas con el mismo significado. ¿Te acuerdas la pregunta de dónde puedo echar gas o dónde puedo echar gasolina por acá? Esencialmente, todo eso es lo mismo. ¿O qué tal si digo, ¿dónde está el playground de la oficina? ¿O qué tal si digo, ¿dónde está el salón de juegos de la oficina? Es la misma pregunta, ¿cierto? Pero con una frase diferente. Y después de crear la base de conocimiento, debes entrenar un modelo basado en los datos de las preguntas y respuestas. Este proceso analiza tus preguntas y respuestas de manera literal y aplica un modelo de procesamiento del lenguaje natural ya incorporado para que las respuestas adecuadas coincidan a las preguntas. Las aplicaciones, en particular los bots, pueden consumir esta base de conocimiento y utilizarla para determinar las respuestas apropiadas a las entradas del usuario. Y hablando de bots, ¿cómo creo un bot? En el caso de Azure, con Azure Bot Service, este proporciona una plataforma para crear, implementar y administrar bots. Con Azure Bot Service, los desarrolladores pueden utilizar el Microsoft Bot Framework SDK o SDK para desarrollar bots e implementarlos y administrarlos fácilmente en Azure. De igual manera, con el Azure Bot Service podemos integrar fácilmente los bots con el servicio de Language para el reconocimiento del lenguaje o de una respuesta a una pregunta, así como conectar un bot a múltiples canales como un chat en la web, un correo electrónico, Microsoft Teams y muchísimos más. Y recordemos que un bot es una aplicación con una interfaz conversacional. Es por este motivo que se puede implementar en varias herramientas para hacerlo mejor. Y por supuesto, también se puede integrar con una base de conocimiento para las preguntas y respuestas más frecuentes. Y eso nos lleva casi al final del módulo 4. Pero antes de eso, ¿por qué no vamos al portal de Azure por una última vez para ver una demostración del servicio de Language? ¿Qué les parece? Vayamos al portal. Ahora, ¿qué les parece si creamos una aplicación donde pueda entender el texto incorporado, incluyendo el sentimiento? Ya sabemos las cosas que nos ayudan para poder utilizar esta característica, ¿cierto? Entonces, como los últimos ejercicios que hemos hecho hasta ahora, vamos a utilizar un script nuevo que se llama analyzetext.ps1. ¿Ok? En este escenario tenemos 4 archivos de texto en inglés, los cuales van a ser revisados
uno por uno. Véanlos acá. Aquí tenemos la información de los archivos de texto, así como de dónde vienen específicamente, que vienen desde el repositorio de GitHub. ¿Ok? Pero para que se puedan ser revisados, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Lo tenemos en pantalla en este momento. Necesitamos una llave y no necesitamos un endpoint para el servicio. ¿Y cómo conseguimos esa información? ¿Se acuerdan cuando creamos el servicio de Cognitive Services anteriormente? Bueno, por eso lo creamos, porque lo íbamos a utilizar también en esta demostración. Entonces, podemos obtener la misma información porque una vez más, Cognitive Services es como un gran paquete de los diferentes servicios que podemos utilizar como voz, visión, etc. ¿Ok? Entonces voy a agarrar esta clave de acá, voy a especificarla aquí. También voy a agarrar este endpoint que tenemos por acá y vamos a especificarlo. Nuevamente, control S y listo. ¿Ok? Una vez que ya indicamos eso, revisemos el código. Bueno, vamos a ver al principio que va a analizar el lenguaje del texto y qué tan seguro está sobre ese lenguaje como tal. Después vamos a extraer las frases claves y siguiendo con esto va a analizar cuál es el sentimiento aplicado al texto. Pero, Mónica, ¿qué hay si alguno de los archivos tiene como algo de sarcasmo aplicado? Esa es una excelente pregunta. A menudo, con el sarcasmo, se necesita contexto adicional para reconocer si una entrada de texto es positiva o negativa, dado que el servicio solo ve la entrada de texto. Entonces, clasificar el sentimiento sarcástico puede ser menos preciso. Entonces, si construyeras un modelo que está entendiendo el contexto de una conversación, podrías agregarle algo más, como el tono de la voz, la expresión facial. Son solo ejemplos, pero puedes agregar otras características que tengan sentido con relación al efecto sarcástico, para que así sea un poquito más preciso para la aplicación. Y ya por último, nos queda saber cuáles han sido las entidades que han sido identificadas en cada uno de los textos. Y va a revisarlas y las va a escribir en pantalla una por uno. Entonces, es hora de averiguar cómo nos fue con este script. Veamos los archivos de texto que tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar esto por acá. Y este es el primer archivo de texto, review1.txt, ¿ok? Dice así, esto es una reseña de parte de un hotel, el cual indica que las habitaciones estaban bastante limpias, que hubo un buen servicio, que está súper bien ubicado cerca del Palacio de Buckingham, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que se ha leído hasta ahora, o con lo que pudimos leer hasta ahora, parece que es una buena reseña, ¿no? Pero ¿qué tal si dejamos que Text Analytics nos diga cómo nos fue? ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir esto un poco más. Vamos a indicar, vamos a cerrar esto por acá o limpiar esta pantalla. Vamos a indicar cuál es el script como tal. Entonces es analyze. Esta vez texto, ¿cierto? ¿Ok? Tab. Y tenemos que indicar cuál es el archivo de texto que queremos analizar. Bueno, en este caso va a ser review1.txt. Cerramos comillas por acá y le damos enter. Vamos a hacer esto un poquito más para arriba para ayudarnos un poco mejor a ver este resultado. Damos enter y nos dice así que el lenguaje detectado es inglés. ¿Y qué tan seguro está de eso? Está seguro casi un 99%. Excelente. Frases clave: el hotel, el buen servicio, la buena ubicación, el Palacio de Buckingham,
las habitaciones limpias, etcétera.